Hola a todos, soy Fabio y esto es Español con Alma. Hoy tenemos dos invitados muy especiales para mí. Los quiero un montón. Dos de mis alumnos más antiguos, más veteranos, se han pasado por el canal para que hablemos un poquito de Estados Unidos, su país y España. Quiero empezar presentando a la señorita que tenemos aquí hoy, Amy. ¿Qué tal, Amy? ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Soy Amy, soy una estudiante de Fabio desde hace más o menos 3 años. Vivo en Texas ahora, pero empecé mi aprendizaje cuando vivía en Carolina del Sur y no había nadie hispanohablante en este contexto. Entonces, durante muchos meses, Fabio fue la única persona con quien estaba hablando. Amy, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, Sí. por encima. Vale. Soy profesora en una universidad, enseño clases de arquitectura y también soy arquitecta. ¿Quieres más? Vale, no, está bien, está bien. La Vale, introducción okay, sabe mucho de edificios. Lo tenéis claro. Sí, obviamente, claro. Perfecto. Y quiero terminar presentando a mi otro gran alumno y gran amigo, Will. ¿Cómo estás, Will? Hola, estoy bien. Yo soy Will, soy de Filadelfia originalmente, pero ahora vivo en Washington. Con los hispanohablantes aquí tenemos mucho, pero en Filadelfia no había mucho. Pero empezó con Fabio hace 3 años y cuando no podía encontrar una buena manera de aprender español después de como Duolingo o aplicaciones, necesitaba empezar a hablar más con un ¿cómo se dice? Un hispanohablante nativo. ¿Y a qué te dedicas, Will? ¿Cuál es tu trabajo? Ahora estoy trabajando como un desarrollador de software hace 2 años y antes de esto estaba trabajando como un analista de los datos. Vamos a empezar con la dinámica, continuando un poquito con la presentación o más bien con la motivación que tenían ellos dos de aprender español. La pregunta primera que os voy a lanzar, porque ya habéis dicho cuando empezasteis, es precisamente del español, ¿qué es lo que más os ha costado? ¿Qué os ha costado más? Vocabulario, gramática, romper el miedo a hablar, etcétera, etcétera. Voy a cambiar el orden y ahora voy a empezar con Will, salto con Amy y así vamos rotando un poco. Obviamente creo que audios o emprender, de hecho emprender o entender hispanohablantes como no has conocido o no has oído ya en el momento que está hablando, está escuchando con ellos. Nuevos acentos es más difícil para mí. Creo que al principio las gramáticas y de escribir fue más fácil, pero cuando estás en un nivel más avanzado creo que eso es la parte más difícil. Ahora hablando es más, o de hablar es más fácil. Así cambia. Muy bien. Y en tu caso, Amy, ¿cómo fue? ¿Qué fue tu Pues desafío? claro, para mí es usar el subjuntivo en una manera activa, porque en este punto en mi aprendizaje, pues mi manera de estudiar español ha sido mucho incomprensible y por esa razón entiendo casi todo en este momento después de casi 4 años, pero hacer cosas activas como responder en tiempo real, específicamente con gramática buena, y este elemento de gramática, el subjuntivo, no tenemos algo en comparación en inglés y por esa razón creo que me cuesta más. He mejorado, pero todavía es un lío en mis conversaciones con Fabio este elemento específico. Es un evento, es un hecho común en todos los alumnos, conmigo y con cualquier profesor, el subjuntivo, el gran enemigo. Yo voy a aportar un granito por mi parte.
ya sabéis vosotros dos, yo estoy con italiano y portugués, que para un español es como hacer un poquito de trampa, todo se ha dicho, pero convalidando o reforzando lo que ha dicho Will, por ejemplo, ahora para mí todavía es la gramática, es un poquito lo que más me cuesta, por cómo cambian los artículos, las preposiciones, especialmente en portugués en este caso. Imagino que más adelante la gramática será lo menos problemático y será eso de estar hablando y acordarte de la palabra correcta y decirla de la manera correcta, de manera fluida. La parte oral siempre es lo más difícil, ¿no? El entendimiento siempre pasa antes. Yo quisiera haceros otra pregunta, casi para cerrar este punto, y es, para prácticamente creo cualquier persona, aprender un idioma le cambia el mundo, le cambia su manera de ver todo, ¿no? Entonces, para vosotros, además estando en Estados Unidos, ¿de qué manera ha cambiado aprender un idioma, en este caso el español, vuestra manera de ver el mundo? Y ahora empiezo con Amy. Sigo saltando. Venga. Vale, sí, he aprendido mucho de otras culturas. Específicamente, elegí aprender español porque tuve un interés no solo en España, pero en muchas culturas distintas de Latinoamérica. Y para mí decidí, vale, esto será una herramienta para entender más el mundo. Y esto fue una asunción correcta porque ahora, por ejemplo, yo sé mucho más de la historia de otras partes del mundo en comparación a cuando empecé. Y también, no sé, es una manera de relacionarme con otras personas cuando estoy viajando. Creo que he tenido experiencias mucho más especiales cuando he estado en México o España o en otros sitios hispanohablantes. Y por esa razón es una manera de entender el mundo de otra perspectiva. Y Will, ¿tú qué me cuentas? Creo que desbloquea un otro mundo, es verdad. Antes de aprender un otro idioma, especialmente con español, tienes o no entiendes cómo los dialectos de español relacionado con el montón de hispanohablantes que sean o que son, y también con el mundo español es gigante, como la diferencia entre México y España, o Centroamérica y Argentina, o lo que sea. Es como abres un otro mundo relacionado mayormente con la cultura. Vale, yo puedo añadir nuevamente desde la perspectiva de otra persona que sigue aprendiendo idiomas, que de hecho, esto es un poco hacer trampas, pero a mí me ha enseñado más sobre el mundo, por ejemplo, conoceros a vosotros o a otros alumnos, que aprender inglés. De hecho, creo que lo he comentado en muchas ocasiones con vosotros, que en muchos sentidos me habéis abierto los ojos de cosas que, claro, mi inglés prácticamente he sido muy autodidacta, pero sobre todo he mamado de ver películas de Hollywood, música, videojuegos, etcétera, que te venden un Estados Unidos o un mundo angloparlante, y hablar con alumnos como vosotros, con alumnos de Francia, con alumnos de China, de Israel, de tantas partes, son los que me hacen ¡pum!, el golpe de realidad. Que no es tan así. Empezamos con la parte dura e interesante. Vamos a empezar a comparar aquí España y Estados Unidos. Entonces, en relación a esto y a la pregunta que os he hecho antes, ¿qué idea teníais de España antes de empezar a aprender español? La idea que había en Estados Unidos de España, y qué idea tenéis ahora del país, que ya habéis conocido más España, habéis visitado y habéis entrado más en contacto con el idioma y la cultura española. Y creo que ahora empiezas tú, Will, así que lánzate. Así que sabes que he viajado a España antes empiece de aprender español, y
Ya me gustó mucho, siempre, siempre me encantó, o me encantaba español antes de aprender. Creo que yo entiendo mucho más sobre los otros países afuera de España Vale. después de aprender. No sabía mucho de ellos y ahora estoy aprendiendo mucho del mundo español. Vale, es decir, que como quiero entender, como viajaste a España de joven, ya habías visto España, ya tenías una idea de qué era España, no sé si Amy también lo habrá hecho, y entonces no ha cambiado tanto, ¿no? Sí, la única cosa es que no sabía cuando era joven es las otras culturas y idiomas que España tiene. Entiendo. Como Pero vasca ¿te refieres? Eso. Los después dialectos que te de refieres. aprender español, he entendido las otras culturas y países más pequeños en España. Entiendo. En las culturas regionales era lo que no conocías tanto. ¿Y Sí. en tu caso? Sí, creo que mi respuesta es un poquito similar en el aspecto de que uno de mis mejores amigos es de España y por esa razón creo que tuve una idea de España antes de mi aprendizaje que que fue correcto en muchos sentidos, pero él es de Madrid y por esa razón, no sé, creo que mi asunción fue un país así, pero ahora yo puedo apreciar la diversidad de las regiones de España, no solamente los dialectos distintos en comparación a, no sé, Andalucía, en comparación a Madrid, es un mundo distinto, pero también la especificidad de, no sé, esta región, Valencia, es famoso por estas cosas, necesitas tener la paella de Valencia, no de otro lado, o cosas así. Y ahora tengo este conocimiento. Los valencianos aplauden desde algún lugar viendo el vídeo. Pero ahora tengo este conocimiento más íntimo que antes no tenía. Vamos a entrar un poquito en el tema comparativo, que yo creo es posiblemente el más interesante. Y voy a empezar con una pregunta potente. ¿Qué cosa del estilo de vida español echáis de menos o quisierais en el estilo de vida estadounidense y al revés? ¿Qué cosa estadounidense creéis que le hace falta a España? Venga, podréis que empiece la sangre en cualquier dirección. Amy, te toca arrancar, de hecho. Qué pregunta, tío. Pues, ok, la salud pública. Quiero esto en mi país. Vale, pero... Pues, en general... Es más, pero esa me vale, pero eso es para luego. Es más del estilo de vida. Sí, claro. Pues creo que... Okay. Cómo se toman la vida y todo eso. Sí, pero creo que honestamente algunas cosas de la política en relación a los derechos de los trabajadores o en relación a la salud pública tienen un impacto en la cultura también, porque, por ejemplo, hay más días de vacaciones en España y creo que por esa razón no sé, la cultura no tiene esta tensión que a veces tenemos en Estados Unidos y creo que hay una relación entre cultura y política en todos lados y por esa razón fue una broma, pero también para mí es verdad. Pero creo que hay una amabilidad que viene con la cultura española que en Estados Unidos tenemos esa reputación de ser amable, pero es verdad y creo que este mundial ha demostrado este ambiente en muchos sentidos, pero también creo que no somos tan relajados en algunos aspectos en Estados Unidos. Hay esta presión de trabajar entre 8 de la mañana y 5 o 6 por la tarde mínimo o cosas así. Actitud muy protestante es muy específico de Estados Unidos y me gusta este aspecto de la cultura española, es más relajada en algunos sentidos, pero creo que más abierta. Depende de la situación o también de la integración en Estados Unidos, porque Estados Unidos es grande y hay muchas subculturas en este país. Pero, no sé,
también cada vez que he estado en España, todo el mundo es muy, muy amable, muy agradecido a conocerme. Es increíble y creo que no es lo mismo en todos lados en Estados Unidos. Perfecto. Y en tu caso... Para mí creo que cambiará el horario del día, especialmente durante la semana, porque al último pregunta, lo que me gustó mucho cuando he visto o he viajado a España la primera vez, pues tienes desayuno temprano como tenemos en Estados Unidos, pero entonces almuerzo es más como un evento y entonces tenemos un descanso o yo no sé la palabra, la siesta, tenemos un descanso y entonces volvemos a trabajo o volvéis a trabajo y entonces tienes una cena más tarde que tenemos aquí en Estados Unidos y da la oportunidad de conversar más durante cena o almuerzo. Y creo que este modo es más lleno de la vida cuando con que tenemos en Estados Unidos. Es más como estamos operando en bloques de 15 minutos, es desayuno, trabajo, meeting, trabajo. Tenemos un almuerzo, dos bloques de 15 minutos, media hora, entonces tenés que salir de trabajo, comes la cena inmediatamente, más rápida que posible. Entonces yo cambiará creo que la vida es más disfrutable cuando es un poco más lento. No sé si eso es bueno o malo. Yo creo que yo lo preferido más de España que de Estados Unidos, así que es difícil contestar con yo no sé. Yo llevaría los salarios conmigo. Salarios, Pero creo que es más bonito, no necesitáis Sí. Pero para mí es mi regalo. Cuando llegó, los salarios vienen conmigo. Os lo he dicho a vosotros dos y a otros alumnos. De hecho, es que en realidad la nacionalidad que más me ha llegado a mí, por lo que sea, son estadounidenses. O sea, muchísimos, ¿no? Y a todos les digo lo mismo, porque casi todos quieren venirse o les gustaría venirse. Y les digo, pero veniros con el sueldo de allí, no con el sueldo de aquí, porque todo eso es coméis una mierda. Yo sí tengo una cosa, ¿vale? Que admiro de Estados Unidos, que sí que me gustaría importar en España y que creo que necesitamos, y es el ser emprendedor. En España la tendencia es cada vez más a trabajar para otro, ya sea el servicio público, ya sea un empresario, vida muy segura, muy tranquilo, y creo que nos hace falta iniciativa, porque es lo que creo que en realidad puede hacer mejorar el país y el estilo de vida de los españoles. Entonces, que he cambiado aquí el letrero, porque si ni había, o sea, esto era la introducción de vamos a empezar, y este era el tema, pero ya lo he sacado cuando de hecho hemos terminado el tema. Ahora viene la parte en la que Amy se ha tirado antes. ¿Vale? Ha empezado Me antes, has invitado. ¿Qué estabas esperando, tío? Absolutamente. Voy a empezar con una... Vale, yo creo que aquí vamos a parar bastante. Pues de hecho, los tres hemos hablado mucho de esto en nuestras clases, incluso fuera de las clases, cuando nos hemos visto. Esto ha sido como el tema más común. Pero voy a empezar con algo más genérico, pero que tengo una respuesta breve, casi sí o no, ¿ok? Y es, para empezar, ¿sentís que el gobierno de Estados Unidos, no el actual, en general, porque actual estamos todos igual de cabreados con el nuestro, digo en general, ¿vale?
el gobierno en Estados Unidos trabaja para vosotros o vosotros trabajáis para el gobierno. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ya. ¿Entendéis la pregunta? Sí. Pues, Ya, yo digo, ¿a quién obviamente, quiere lanzarse primero? tenemos las respuestas ya. Venga, pues venga, dale, Will, cuéntame. ¿cuál es tu respuesta? Creo que en el pasado, antes, o hace 50 años o 50 años es el primero, el gobierno no trabaja para nosotros, pero que ahora es, especialmente con este gobierno, es al revés, ya estamos trabajando por ellos y... pero ya, es difícil. Creo que es el top del gobierno está tocando, colectando los recursos de todos aquí en Estados Unidos y la mayoría del gobierno trabaja por nosotros, de verdad, especialmente al nivel de ciudad o Los pequeños. bajar de los estados, bajar el nivel estado del estado es, creo que está trabajando por nosotros, pero los top como senadores o... porque yo trabajé en la ciudad por el gobierno de la ciudad de Filadelfia y en estas oficinas hay personas... no tiene un salario, un mensual muy bueno y está trabajando para ellos, para nosotros. Entiendo. Quería decir que el alcalde o el concejal, ¿vale? El concejal es, para que lo entendáis, el ministro del pueblo, ¿vale? Sí. Serían los concejales. Amy, tu respuesta. Estoy de acuerdo. Ha sido muchas décadas desde que el gobierno ha trabajado para la gente de Estados Unidos, en mi opinión. Y también estoy de acuerdo con el hecho de que en los niveles más altos del gobierno, ellos no tienen interés en la gente normal en general, pero hay gente que están involucrado en el gobierno en una manera más pequeña que tienen la mentalidad correcta, creo que sí. Perfecto. Yo de España, porque también entra en la ecuación, esto es hablar de los dos países, de hecho es que me siento igual que vosotros. Yo creo que lo he comentado en muchas ocasiones, el mejor presidente para mí fue en su día el que nos ayudó con la transición, ¿vale? Adolfo Suárez. Me compro el esfuerzo político y los buenos dirigentes que fueron González y Aznar, y ya de ahí creo que hemos ido para abajo y cada vez para abajo, y temo que en España vamos a seguir en ese camino. Así que la misma sensación que tenéis vosotros la tengo yo, y creo que la mayoría de mi entorno la tiene también, y es importante, sin importar el color, ¿eh? Es como que hay una sensación de eso, de que no valemos, no les importamos, somos nada, somos cifras para sus cuentas y ya está. Vale, pues una pregunta yendo más a temas específicos. Y el que quería Amy, una de las grandes diferencias entre España y Estados Unidos es la salud pública y la educación pública. Entonces, quiero que en este sentido habléis un poco de cuál es vuestra vivencia, vuestra experiencia como estadounidenses con ello, y que me deis un poquito la opinión, que no ocupe 3 horas de la... Claro, sí. porque puede hacerlo. Es difícil, es un lío aquí. Bueno, pues Emi, empieza tú, venga, empieza, creo que tienes más que decir. Vale, en mi experiencia, honestamente, para mí específicamente ha sido difícil vivir en Estados Unidos, ser estadounidense con estos aspectos de mi vida. Tengo muchos problemas de salud y es carísimo, y también todavía tengo deuda de mi educación y es una estafa. Ahora soy profesora enseñando clases en una universidad pública y estos estudiantes están acumulando deuda para estudiar conmigo cuando estoy pagando mi deuda desde que estudiaba en la universidad. Es un lío, y creo que es
es una pena porque creo que muchas personas en Estados Unidos honestamente no saben hay otras posibilidades porque muchas personas de aquí nunca he tenido la oportunidad de ver o vivir en otros lados. Este país es enorme y creo que por esa razón todavía tenemos este sistema con todos esos problemas. Es como muchas personas no se dieron cuenta que no hay otras posibilidades afuera de Estados Unidos. Will, ¿qué quieres decir? Para mí la cosa que tenemos, no tenemos ya es la transportación. Sí, el transporte público, entiendo. El transporte público para mí es, obviamente lo que Amy ha dicho es verdad, estoy de acuerdo con estas puntas, pero transportación aquí en Estados Unidos es muy diferente y lo que hemos visto con la guerra en Medio Oeste o Medio... ¿cómo se dice eso? ¿Medio Oriente, quieres decir? Medio Oriente, vale, gracias. Sí, los precios, si tenéis un coche, estás... yo no tengo uno, pero y en Washington es más o menos lo mismo que una ciudad de Europa, pero creo que el coche es la cosa más distinta entre los países. Y es muy difícil en Estados Unidos si no tienes un... Tengo una pregunta en concreta sobre esto para que me digáis. Me acaba de venir, esto es completamente fuera de guión, pero mientras estabais hablando, pensaba, en España tenemos buen transporte público, también España es más pequeño, vamos a decir. Lo que quiero saber es, ¿hay algún estado de los 50 estados que tenga un medio de transporte público, ya sea autobuses, trenes, lo que sea, decente, que digas, este por lo menos vale la pena o remarcadamente mejor que el resto? ¿Sabéis alguno o no? Podríamos tener un sistema mejor, ¿no? No, pero digo si hay algún estado de Estados Unidos que veáis que esté por encima del resto. Honestamente, para mí no hay nada que tiene un nivel como España o Alemania o un estado entero, pero por ejemplo, el transporte público es muy bueno en algunas ciudades, pero algunas ciudades específicamente. Nueva York, Chicago, Boston también es razonable, pero el transporte público está enfocado en algunas ciudades y está completamente, no sé, bien, funcional, eficiente y relativamente barato. Pero afuera de estas ciudades todavía, por ejemplo, el estado de Nueva York no tiene transporte público en el estado entero. Es más como, en algunas ciudades es buenísimo y también creo que hay más trenes en Nueva York conectando ciudades para llegar a Upstate New York o otros sitios, pero no es tan eficiente ni tan completo en comparación a España. Y cuando estás en nosotros, si tocas un bus o tren desde Nueva York a un otro sitio, estás casi hostil cuando llegas. ¿Qué vas a hacer? Qué locura. Bueno, en este sentido, hablando de la parte española, que sería la mía, de hecho, tengo que decir que alumnos como vosotros, porque a ver, ellos ya lo saben, yo soy un cerdo procapitalista, ¿vale? Entonces, por tendencia, solo tirar para lo privado. Pero es verdad que precisamente el hecho de haber conocido tanta gente de otros países, en este caso Estados Unidos, que se supone es el país capitalista, bla, 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 me hace valorar muchísimo y me ha hecho replantearme muchísimo cuál es el mínimo que yo toleraría de cosas públicas, ¿no? Entonces, yo mismo he cambiado mi manera de verlo. Sigo defendiendo mucho lo privado. No me gusta lo semiprivado. En el caso de España hablaríamos de esos colegios concertados, que es medio privado, medio público. Me parece bastante desacertado. Bien que haya colegios privados, se la jueguen y si no hacen bien su trabajo, cierren. Bien que haya trabajos públicos porque necesitas
una educación pública. Perfecto. El concertado a mí no me gusta. Antes, por ejemplo, sí era más pro concertado. Hoy en día ya no me convence tanto. En el tema de transporte en España, concuerdo con vosotros, pero he de decir una cosa. Podríamos estar mejor. España tiene un problema muy grande que es Madrid. Y es que todo va hacia Madrid y todo sale de Madrid. Es un país muy centralizado en Madrid. Entonces, de hecho, cuando, por ejemplo, ahora estoy con el Camino de Santiago, Will quiere venir al norte de España pronto, entonces he estado mirando trenes y me encuentro con situaciones muy absurdas. De si yo quiero coger un tren de Murcia al País Vasco, que es literalmente línea recta, tengo que irme a Madrid, esperar 2 horas y entonces al País Vasco. Y acabas haciendo un trayecto en tren de 10 horas, cuando en coche son 5, son 6 horas, sí, atraya. Entonces, hay buen transporte público, mucho mejor que Estados Unidos, por lo que habéis dicho, pero todavía es mejorable. Yo creo que países como Japón, por ejemplo, nos barren totalmente en este sentido y todavía tenemos que aprender mucho a imitarlo, a imitarles a ellos también. ¿Ok? Vale. Sí. Voy a ver alguna otra pregunta de las que tengo aquí guardadas que me venga. Hay varias antes, pero ha salido una que hay aquí que me ha encantado. Esta va a hacer daño. ¿Creéis que el sueño americano sigue siendo algo realista? ¿Sigue siendo algo que existe en Estados Unidos o no? La acabo de ver, digo, hay que hacerla. Para nada, tío. Joder. Para nada, es una estafa, es una ilusión y creo que honestamente mi país y las películas y todas estas cosas que hemos producido en media de otras formas, hemos vendido esta imagen a todo el mundo en una manera muy efectiva, porque creo que no es imposible, pero creo que es 1% de la población muy, muy, muy pequeño que puede lograr este sueño hoy en día. Y también estas historias de este por ciento muy, muy pequeño, estos son las historias de las películas y después todo el mundo tiene esta creencia, esto es posible en Estados Unidos, pero es dificilísimo para personas con ventajas y es más difícil para personas inmigrantes y personas empezando desde un punto más bajo, especialmente en el ambiente político ahora, es difícil. Will, ¿algo que añadir? Ya, estoy de acuerdo. Eso es la pregunta. Estaba hablando, estaba diciendo con mis padres, discutiendo con mis padres. Creo que, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, existió. Es de verdad, fue una cosa, pero ahora, estamos tan construidos como un país ahora que tenemos más un sistema de las clases. Lo que veo mucho en mi situación es si no atendiste una escuela privada o no eres de una familia riquísimo, no tienes chance de ser el top de una empresa. La probabilidad es 0. ¿Sabes? En los 70 era más como si trabajas en la misma empresa por toda su carrera, tienes chance de ser top. Tienes chance de... pero ahora los CEOs es un club. Cambias a una empresa a otra empresa y cuando los ves señala que tenemos un sistema de las clases y es eso que tenemos. Una oligarquía. En España es muy similar. Es algo, una oligarquía, claro, para mí. En España ocurre lo mismo. Los tipos que tienen el poder económico son un top, ¿vale? Son un grupo
es así de realista. También tenemos historias de éxito absoluto estilo sueño americano, pero muy pocas, porque además también España tiene menos población, así que obviamente en porcentaje en equivalencia el número es menor, pero sí se ha montado también esto. Voy a una preguntita para ir cerrando este punto y mover al siguiente. Están más o menos relacionadas, voy a intentar fusionarlas. ¿Creéis que es fácil hablar de política en Estados Unidos o no? Creo que hoy en día es muy difícil porque pues el sistema aquí no facilita mucha conversación productiva porque solo tenemos 2 partidos y en general no hay la oportunidad para mucho nuance. No sé la palabra en español para eso, pero es como matices sería. Matices. No hay la oportunidad para muchas matices porque es como, creo que hoy en día, especialmente durante la década reciente, la actitud es como apoyar un equipo. Es como soy fan. Ya, es como deportes. Sí, y no soy fan de ninguno de estos partidos. También creo que es muy difícil porque es como la mentalidad de negro o blanco. Es como tienes que elegir uno. Y creo que por esa razón es como solo tener 2 partidos aumenta esta actitud de hay un enemigo y hay un equipo que estoy apoyando. Y es bastante tóxico hoy en día intentar hablar de la política y creo que especialmente en, no sé, los años muy recientes es muy tenso aquí, muy tenso y esto me gusta de los españoles. Creo que hay una cultura de hablar de la política con personas con quien no estás de acuerdo completamente, con un respeto mutual, más que en Estados Unidos, por lo que yo he experimentado, lo que conozco. Y creo que aquí el problema es un producto de este sistema de 2 partidos. También, no sé, movimientos y manifestaciones recientes que han aumentado la tensión. Tenemos un presidente problemático. Es muchas cosas y es difícil hablar aquí de esto. Ya. Y Will, ¿tú tienes algo? Voy a seguir con lo que ha dicho Amy. Es como los deportes, cuando tu lado es cuando tienes una situación, yo estoy apoyando algo y eso es incorrecta. Sí. Esa es incorrecta y creo que el sentimiento es más como perdimos un partido y vamos a ganar la próxima vez, así que no voy a cambiar mis ideológicas o nada. Yo apoyo el equipo verde y la próxima vamos a tener. Entiendo que hay problemas con el sistema político en España también, pero no sé, el césped siempre es más verde al otro lado. No envidio vuestra situación. Porque pero creo que, por ejemplo, cuando un país tiene más partidos, sí, obviamente es como hay negociaciones entre partidos más cercanos con ideas más parecidas. Y por esa razón hay la habilidad de entender al menos, no sé, un paso en otra dirección de su partido, pero en Estados Unidos no hay este rango de opiniones y es como, estoy principalmente de este partido, pero estoy de acuerdo con esta cosa de este otro y cosas así. Correcto. Aquí no hay la habilidad de negociar entre partidos así y por esa razón creo que solidifica la opinión de cada partido. Sí, lo hace más extremista y más fanático. A ver, a puntualizar, diría muchas cosas sobre esto porque me parece muy interesante, pero voy a intentar decirlo rápido porque además quiero daros más protagonismo a vosotros. Efectivamente, en España tenemos más una versión multipartidista, varios partidos políticos. Prefiero esto,
a que hubiera, como decíamos antes, PP-PSOE, solo PP, solo PSOE, es lo que había hace años, ¿ok? Y una última cosa, sí que quiero hacer una corrección. En España hablamos muy fácilmente de política, pero no convencemos fácilmente. En el sentido, yo tengo amigos de muchas orientaciones ideológicas, puedo discutir con ellos, puedo llevar yo la razón, pueden llevarla a ellos, lo hemos hablado y al final cada uno va a su casa prácticamente igual. Vale, okay. O sea, no se mueve mucho, Sí, pero sí. sí, lo que habéis dicho, se respeta, se escucha. Yo, por ejemplo, sí le doy vueltas a las cosas y digo, o sea, mejor por aquí, esto tiene razón, ¿no? Pero la mayoría de personas en España se habla, pero no se convence. Para cerrar esta sección, una última pregunta y pasamos a otra que si no, no nos da tiempo. Una muy abstracta, pero que me parece interesante. ¿Dónde sentís más que hay más libertad? ¿En Estados Unidos o en Europa? España en este congreso, pero voy a decir Europa, como grandes lugares. ¿Dónde os sentís más capaces de expresaros? Quien quiera de los dos que vaya antes, esto es fácil, ¿eh? Yo diría Europa en general, específicamente España sí, pero hay movimientos en otros sitios en Europa que no son tan, no sé, al lado de derechos humanos siempre. Pero creo que en Europa en general sí. En Estados Unidos también es un poquito complicado porque, por ejemplo, depende del estado por esta separación entre los derechos federales y los derechos del estado. Hay cosas específicamente, por ejemplo, en Texas que son, no son los ideales. Pero en Illinois, soy de Chicago, en Illinois es otra situación, es como, pero yo, para ser sucinta, es Europa. Will. Voy a decir que Europa en general, sí, pero en Estados Unidos tenemos un, ¿cómo se dice? Depende de quién eres en Estados Unidos y cuánto tienes en Estados Unidos. Si eres rico en Estados Unidos, tienes más libertad de todo el mundo, creo. Puedes hacer todo lo que quieres. Sí. Y si eres pobre, no tiene, es como wow. Prisión, pues, cárcel, es como el cárcel. Pues no solamente pobre, de clase media también, creo que... Ya, está en el medio, ¿eh? Si no eres rico, creo que si no eres rico es otra situación. Estados Unidos es 5 o 6 países, depende de lo que tienes. Lo que has dicho, Will, además me gusta mucho porque fíjate que ahí sí que yo no siento así en España. En España se persigue y se siente más perseguido el rico. Esto es cierto, ¿eh? En España el rico se siente y es más perseguido. Hay más castigo social del rico que ha dicho algo que no te gusta, hay más persecución en ese sentido, que ni me parece, o sea, ya está, cada uno que diga lo que sea, pero lo que decís es muy interesante, como que ahí el dinero es incluso capaz de comprar eso, y aquí el que tiene dinero, mi sensación es que va con mucho más cuidado de lo que dice o hace porque se lo comen. ¿Creéis que vosotros trabajáis para vivir o vivís para trabajar? ¿Trabajáis para vivir bien y estar tranquilos o vivís para trabajar? ¿Vivís esclavos de ese trabajo? ¿Cómo lo sentís? Creo que es una expresión aquí en Estados Unidos, viviremos o vivemos para trabajar. Literal, es una expresión. Es una cosa que el resto del mundo, yo sé que otros países trabajan duro en otros países, pero creo que aquí estamos trabajando para vivir. O el opuesto, pero Sí, te entiendo. ¿Igual, Amy, más o menos? Creo que sí. Y tengo un privilegio enorme que me gusta mi trabajo, honestamente. Disfruto mi trabajo la mayoría del tiempo, pero también es muy exigente y no tendría la oportunidad de, no sé, si yo perdería
no sé, mi salario durante 1 o 2 meses, tendría problemas. Es como, y soy bastante tacaña. Ya. Todavía tendría problemas. Es como, entonces creo que no son distintos en que yo puedo disfrutar mi trabajo mucho, pero también entender que yo estoy trabajando para vivir. Es como, no soy... Estas cosas no son en oposición todo el tiempo, pero Entiendo. sí. Y la pregunta distinta, más imaginativa, no vale España como respuesta, porque posiblemente es la primera que daríais, ¿vale? Es, si ahora mismo pudierais trabajar en cualquier otro lugar del mundo, ¿dónde sería? ¿Qué otro lugar os llama a la cabeza? Puede ser de Europa, da igual de dónde, solo otro lugar que dijerais, me iría allí a trabajar. Exactamente el mismo trabajo que tenéis. Yeah, I mean, he oído, hay empresas en Alemania, quizás Babel o las aplicaciones de aprender idiomas están en Alemania, así que eso sería un trabajo chulo desarrollar para ellos aprender idiomas, sería chulo para mí. Qué bueno, eso no lo sabía yo, que tienen sede en Alemania, la mayoría de ellas, ¿no? Duolingo está aquí en Estados Unidos, creo, pero Babel y quizás Italki también está puede ser. Está en Alemania. ¿Y Amy, tienes algún otro país? Pues, además de España, imagino que España es uno, pero además afuera de España, yo elegiría una de mis ciudades favoritas del mundo, y estas son la Ciudad de México o Berlín. Os vais a Alemania. ¿Qué fue el último? ¿México o qué? La Ciudad de México o Berlín, en Alemania. Oh, Berlín, yeah. Por motivos personales, porque de todos los sitios que he visitado en, no sé, 15 países o algo así, estas son mis ciudades favoritas del mundo. Y es como, ok, si podría hacer el mismo trabajo, sí. yo elegiría un sitio con, no sé, interés personal. Es como... Claro. Yeah, los clubes en Berlín, ¿eh? Sí, claro. Pues, de hecho, vamos a seguir con otro que casi que hemos respondido, porque hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de la comunicación, del transporte, de todo eso. Lo que no hemos hablado es, de hecho, de que una cosa que puede decirnos mucho Amy, y es en temas arquitectónicos o urbanísticos, ¿qué diferencias ves principalmente entre España y Estados Unidos? Vale, ok. Para mí hay dos partes de esta respuesta. La primera es que hay más historia de construcción en Europa, en España específicamente, en comparación a Estados Unidos. En Estados Unidos celebramos, no sé, el aniversario 250 hace unos días, y entonces nuestra arquitectura histórica es bastante joven en comparación a España o Europa, y por esa razón hay una historia más rica de etapas distintas en España o Europa. Pero también la cultura de construir hoy en día es distinta en ambos países. Por ejemplo, en Europa hay un sistema de competencias para conseguir un arquitecto de un proyecto nuevo. Y creo que esto facilita arquitectura muy buena en edificios normales, porque es como, hemos seleccionado este ganador porque este proyecto, este proposal, este proyecto es lo mejor de todos. Pero en Estados Unidos, en general, es más en relación al precio, el presupuesto que un arquitecto ha decidido es razonable. Y por esa razón hay arquitectura más interesante, más diversa, más buena en general en Europa. Y en la Unión Europea, el Unión Europeo es este sistema de competencias en general. Hay reglas, a veces hay competencias que creo que es solo personas de este país pueden entrar, pero a veces es de todo el continente. Y en Estados Unidos no tenemos cosas así porque la licenciatura de arquitectura es muy específica en relación a cada estado.
pero también sin esta competición es Claro. en general, tengo un amigo que es un arquitecto, vamos a usar este Entiendo. tío, o es, este arquitecto puede hacerlo con un precio más bajo, vamos a usar esto. Es más, este mercado libre, a En veces... español eso se llama nepotismo. Nepotismo, ¿vale? Sí, Es nepotismo. nepotismo cuando eliges a dedo tenemos lo mismo, ¿eh? Sí, Pues- se llama también en inglés. Ya, sí, exactamente lo mismo. Es nepotism en inglés, Ya. es casi igual. Pero sí, aquí es más, a veces por los precios, a veces este mercado libre facilita construcciones muy mediocres, pero creo que la competición en Europa facilita arquitectura muy buena en general. Vale. Will, algo que comentar, porque Ya, no podemos de hablar hecho, de arquitectura, estoy de pero- acuerdo con todo, no creo que tengo añadir, tenemos un arquitecto aquí, así que debemos, no puedes rebatir ya, algo que- debemos usar su opinión, ¿eh? Ok, pues vamos a aquí. Identidad, comunidad e inmigración. Este es un poquito... quiero centrarme más bien en cómo sentís en la ciudad en la que vivís, concretamente. Voy a empezar aquí con Will. ¿Cómo sientes que es Washington? ¿Cómo describirías tu ciudad? Si tuvieras que Ya. describir un extranjero de cómo es Washington, la gente es una ciudad cosmopolita, es una ciudad muy estadounidense. ¿Qué dirías de Washington? Ya, creo que es la ciudad que la menos estadounidense de nuestro país. Wow. Es lleno de está construido como París, y entonces es como todos los restaurantes están en otros países. Vale. Tenemos un montón de cultura de otros países porque tenemos las embajadas aquí. Es una ciudad, es una ciudad, no es como, Internacional, dirías. pero es una ciudad más Europa, o más como una ciudad de Europa que tenemos. Más europea. Pero Ya, en el sentido europea, de, ya. pero te refieres en el sentido de muchas comunidades viviendo de extranjeros. Ya, en los comunidades, los barrios, es como barrios, la arquitectura y la cultura, hay estadounidenses. Los bares están llenos de estadounidenses, pero los restaurantes o afuera de la gente, los restaurantes y también las empresas aquí, es muy internacional. Es un abogado por otro país o una edificio de Europa está al lado de mi casa. Es muy internacional y la arquitectura no es como una ciudad. De hecho, es el opuesto de Filadelfia. Y creo que Filadelfia es un buen ejemplo de una ciudad estadounidense. ¿Y qué me dices, Amy, de Dallas? ¿Cómo es el estilo de Dallas, la comunidad inmigrante que hay allí y todo eso? Pues es una ciudad con una diversidad enorme, pero depende mucho del barrio, porque, por ejemplo, vivo en un barrio muy latino. Hay muchos letreros en español, hay personas vendiendo paletas en las calles, es muy latino aquí. Y me encanta esto porque nunca había vivido en un barrio así es gracioso para mí porque en mi barrio no hay diversidad, pero no es blanco estadounidense. Soy la minoría aquí. Es como, muy interesante. Y hay otros barrios en la ciudad con otras culturas, honestamente. Hay muchos inmigrantes asiáticos aquí en Dallas también. Pero al norte de la ciudad son varios más blancos, más estadounidenses, más típico de, no sé, las imágenes de, no sé, los suburbios de Estados Unidos con estas casas, con un porche y cosas así. Y me gusta esta diversidad en una ciudad así, pero creo que no hay
no hay varios de todo el mundo. Es como latinos, no sé, la mitad de la ciudad aquí es latino, específicamente mexicano, pero de otros lados también, o asiático, pero no tenemos, soy de Chicago y en Chicago hay varios de polacos, de alemanes, cosas así, y no tenemos esa situación así en Dallas, es más de algunas partes del mundo fijos. Vale, pues en relación a esto voy a hacer dos preguntas un poquito personales en este sentido. Primero te la voy a hacer a ti otra vez, Will. Hablando de identidad latina y contacto directo con el español, tu pareja es hispanohablante, conoces a su familia hispanohablante, quisiera saber cómo te impactó a ti y a tu español el tener pareja hispanohablante. Ya, es una buena pregunta. Creo que estaba aprendiendo español hace un año, poco más, cuando conocimos. Y en este punto, ¿cómo se dice? Estuve a un nivel más novato, más como un novato, pero ahora creo que, por supuesto, me ha ayudado a crecer en el idioma, pero creo que tiene una buena perspectiva de los dialectos o distintas experiencias latinas que existen. Tiene un otro dialecto, ¿cómo se llama? Lo olvido en este momento, pero en El Salvador el idioma es totalmente, voy a aprender en pocos minutos, pero es completamente distinto. Me encanta la experiencia, me ha encantado. Es súper chulísimo de ver los dialectos y cómo usan el idioma en una distinta manera. Entiendo. Y Amy, en tu caso, tú tienes amigos de hace mucho tiempo españoles, como has dicho antes, y ahora vives en Dallas, que posiblemente es lo más hispano de todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado eso a tu español? Pues, honestamente, no ha cambiado, no sé, mi aprendizaje en una manera muy profunda porque mis conversaciones en español en mi barrio son de cosas muy básicas, pero para mí ha sido una manera de romper el hielo en mi barrio porque soy estadounidense y cuando yo entro en una tienda, la expectativa de la vendedora allí siempre es, hello, can I help you? Y cuando puedo responder hola, ¿qué pasa? Estoy buscando lo que sea. Es como una manera de integrarme en un contexto que es muy hispanohablante y a veces es una broma porque en este barrio nadie tiene este acento. Es como andaluz americano raro. Muchas veces he recibido la pregunta, ¿por qué hablas así? ¿De dónde has aprendido español? Y es como, esto es una historia por otro día. De YouTube y un tío de Murcia, no lo sé, pero para mí es una manera de entender mis vecinos mucho más. Tengo algunos vecinos literalmente en mi edificio de apartamentos. Vivo en un edificio muy pequeño de 20 apartamentos y tengo vecinos aquí que no hablan inglés y estoy muy agradecida que podemos comunicar y especialmente una mujer en particular me ha dicho, es increíble tener la habilidad de conversar con otro de mis vecinos o otra de mis vecinas porque estoy intentando aprender inglés, pero ha sido difícil. Y, no sé, para mí es una manera de establecer más raíces en mi ciudad nueva, tener la habilidad de comunicar con mucha gente que tiene un nivel más bajo en inglés. Vale, pues como hemos visto, voy a ir terminando con la última pregunta de este bloque, que se nos va aquí, y vamos a estar una hora, llevamos 1 hora y 18 ya, ¿eh? Bueno, más la sobremesa anterior. Los dos, de manera directa o indirecta, tenéis relación con inmigrantes. En el caso de Will,
su novia, los padres de su novia. En Sí. tu caso, vives y tienes compañeros que son inmigrantes. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que Estados Unidos, ahora está claro cómo está la cosa, pero diría más como en los últimos años, ¿vale? Para dar un poquito más de espacio. ¿Creéis que Estados Unidos integra bien a los inmigrantes? Creo que, lo puedo decir primero, Caliche es el dialecto de Salvador. Vale. Te has acordado. Que olvido. Pero creo que los inmigrantes absorben la cultura aquí cuando se mueven, pero creo que, no soy un inmigrante, así que no sé perfectamente, pero creo que en Estados Unidos es muy fácil integrarse, pero siempre, y imagino con esto es lo mismo en España o otros países del mundo, toma una generación para convertirse. Es voy a decir esto, no puedo elaborar como adaptarse. demasiado, pero creo que es después de 3 generaciones es puro americanos, o puro de la cultura que se ha movido. Se hacen americanos, quieres decir que 3 generaciones después ya son americanos. Simplemente del país en que estás, pero creo que la primera es tienes mitad de los dos, entonces 3 partes en el que estás y uno del país que saliste tus padres o salieron tus padres, y en el 3 generaciones es simplemente 100%. Entiendo. Amy, ¿tú qué me dirías? Sí, en general estoy de acuerdo, pero creo que depende del sitio en Estados Unidos, porque, por ejemplo, aquí en mi barrio hay familias que han inmigrado hace 30 años de algún sitio de Latinoamérica y ellos pueden mantener una mezcla de su cultura, de su país de origen y cultura de Estados Unidos, y para mí esto es muy bonito porque ellos viven en un barrio que apoya ambas cosas. Pero esto no sería posible en otra ciudad sin una comunidad latina enorme. Y creo que algo que es increíble de Estados Unidos es por la variedad de estados y ciudades y el tamaño del país. Hay un sitio para todo en alguna parte de Estados Unidos. Y si eres un inmigrante de algún país, puedes vivir en una ciudad con una comunidad así y continuar esta mezcla de culturas posiblemente durante más tiempo, más generaciones, y creo que esto es bonito porque, espero que los inmigrantes sean bienvenidos en todos lados, pero creo que es difícil establecer raíces, pero mantener tu cultura y, no sé, este balance es difícil, y hay sitios donde esto es posible en Estados Unidos. Perfecto, lo entiendo. De España, solo decir, ahora mismo, bueno, yo he tenido el privilegio de ser profesor, maestro en escuelas, de darle a niños en la escuela, por lo tanto, sí he estado en contacto directo con esas, como ha dicho Will antes, nuevas generaciones, ¿no? Entonces, sí que tengo que decir que es una cosa que se dice políticamente, es que es mucho más fácil traer inmigración latina en general, que yo incluiría hasta brasileños en ello, por la cercanía cultural que hay, y es más conflictiva otro tipo de inmigración más relacionada con África, sobre todo con África, vamos a decir. Sin embargo, en España creo que ocurre exactamente lo que ha dicho Will. Los padres llegan aquí, mantienen, y estoy hablando de todos, y especialmente de gente de Marruecos, de Senegal, etc. Los padres suelen mantener su estilo de vida. Puedo decir que en la mayoría de casos, los que yo he conocido con mucho respeto por el prójimo, en contra de lo que se dice, y es cierto que las nuevas generaciones, los nuevos niños, son más españoles que de otro sitio. Es decir, por ejemplo,
algo que converso mucho con amigos míos en mi pueblo. Yo tengo un pueblo muy pequeñito, pero es un pueblo dormitorio. Eso quiere decir que hay mucha gente que viene aquí porque el alquiler es barato, alquilan aquí y trabajan en ciudades o pueblos cercanos que están a 30 minutos en coche. Y hay, por tanto, mucho niño que puedes ver de padres extranjeros. Y en el caso de gente, por ejemplo, que es musulmana, es muy fácil encontrarte con niñas que no llevan velo, que no llevan yihad y que hablan español por la calle sin ningún problema, y igual niños. Y creo que cada generación que va pasando se españoliza más en ese sentido. Bueno, último bloque, que este le va a gustar más a Will, es más su rollo, y voy a empezar de hecho contigo, ¿vale? ¿Cómo de importante es el deporte en Estados Unidos? ¿Y cuáles serían los deportes más importantes dentro de esse grupo? Cuéntame. Creo que tenemos demasiado de deporte en Estados Unidos. Es súper cuando estamos hablando lo que cambiará o lo que cambiaremos de Estados Unidos, hacerlo más como Europa o España en específica, es lo que me gusta es que sí, aunque sí hay un montón de fútbol europeo y juegan por casi todo el año, solo tienes si tienes un equipo, solo tienes un partido cada semana por 10 meses del año, pero aquí en Estados Unidos tenemos un montón. Tenemos fútbol americano, como tienes fútbol europeo por el otoño y parte de, o quizás la mayoría del invierno, pero entonces después de o durante tenemos hockey y baloncesto, empieza en octubre hasta junio. Y entonces en abril tenemos béisbol, abril o mayo, yo no creo, pero yo no sé, pero al octubre. Así que es y entonces hay otros deportes. Queremos ver fútbol de Inglaterra o España. Son populares las ligas populares aquí en Estados Unidos, así que no puedo ver 8 partidos al día, ¿eh? Ok. Amy, ¿tú tienes que añadir algo ahí? ¿Algún deporte o algo? Pues mis deportes favoritos no son los populares para nada. Tengo que buscar maneras de involucrarme o ver mis deportes favoritos, pero esto es mi preferencia, no es... Soy un bicho raro por esto en Estados Unidos y entiendo esto. Pues sí que voy a hacer otra pregunta y empiezo si quieres contigo, Amy, aunque sepas menos de deporte. En España, hemos hablado antes de los equipos en política, ¿no? Uh-huh. El fútbol en España puede dividir, ¿vale? El Barça, el Madrid, el Atlético, es decir, hoy en día no. De hecho, Will hace poco estuvo viendo documentales sobre el tema de los ultras, que fue algo potente en los 80, en los 90. Había peleas, había muertes por esos hooligans en España. En Estados Unidos, ¿el deporte es divisivo? A veces, pero creo que no con el mismo grado en comparación a otros sitios. Creo que después de, no sé, un equipo gana no sé, what would it be? I don't even know no sé los nombres de los torneos más importantes. No me importa esto. Como, soy fan este es el tema para Will. En Estados Unidos está bien, pero después a veces hay no sé, no es una manifestación, pero hay eventos en las calles y hay fuegos en coches. Celebraciones, ¿no? Cosas así, pero creo que honestamente no es tan común aquí en comparación a otros sitios, porque he visto algunos documentales sobre el fútbol en México, por ejemplo, y es como, ok, esto no es así aquí, pero honestamente para mí creo que esto podría tener una relación con la frecuencia de los eventos deportistas en Estados Unidos. Como Will ha dicho, es como tenemos tantos deportes aquí, tantos eventos, tantos torneos todo el tiempo. Si hubiera una reacción así con cada evento, es como,
mi país estaría en fuego todo el tiempo. Entiendo. Will, ¿tú qué dices? ¿Divisivo o no? ¿Tú lo vives más? Creo que se une a la gente, porque creo que aunque sí tenemos rivales o equipos diferentes, normalmente cómo construido los deportes aquí en Estados Unidos, como construidos, es tenemos equipos distintos, o los buenos equipos son distintos cada 2-3 años. Así que en Madrid o así que en España tienes Madrid, Barcelona, Atlético y ya es casi nada más. También en Inglaterra con la Premier es lo mismo, tienes los 5 clubes que ganan cada año. Y aquí en Estados Unidos tenemos tuvimos los Chiefs, los Kansas City Chiefs, y fue una dinastía. Y entonces, ¿cómo se dice? Nos une a odiarles. Entonces, cambia, un otro equipo gana, entonces, cada persona les encanta. Es un nuevo equipo, entonces nuevo equipo, entonces cada año cambia, y entre de las ciudades cada persona le encanta el mismo equipo, así que une en este nivel también. Tuvimos con las otras tuvimos este problema también en los 80 o los 90 probablemente también, pero creo que ahora los deportes están más es más saludable afuera de los apuestos. Afuera de los apuestos creo que nuestra sociedad con deportes es más saludable. ¿Cómo creéis que va a impactar el Mundial que se está jugando ahora mismo, o se habrá jugado en 2026, depende de cuando veas el vídeo, en Estados Unidos? ¿Cómo creéis que ha afectado o ha impactado o va a impactar a Estados Unidos este Mundial? Creo que fútbol europeo o soccer aquí tenemos en Estados Unidos está creciendo por el Mundial. Y creo que creo que de hecho el fútbol aquí es más popular que hockey, creo. Fútbol está entrando nuestro 4 de los grandes, hace 2 años, porque la Premier es de Inglaterra, es muy popular, especialmente en el costa este. Tenemos bares, tenemos un bar en Liverpool, cerca de mi casa. Y creo que va a crecer más después de Copa Mundial. Amy. Sí, creo que la popularidad va a aumentar al menos un poquito, o especialmente creo que si la popularidad entre los niños aumenta, la próxima generación va a tener más interés en el fútbol. Y creo que el mundial ayuda con esto específicamente. Pero también, al menos en mi ciudad, porque estoy en una ciudad anfitriona del mundial, y un impacto también que puede pasar es que hemos tenido muchos turistas de otros lados en Dallas durante este mes, y para muchas personas, es interesante escuchar conversaciones entre, los japoneses son increíbles o cosas así, por la impresión que los fans han dado en mi ciudad específicamente, y estas relaciones entre otras culturas, y espero que podamos dar una impresión buena de Estados Unidos para las personas visitantes, pero también esta influencia, esta relación entre los dos ha sido muy, un beneficio, al menos en Dallas. Perfecto. Bueno, ¿algo más que queréis aportar? O si no, pues nos vamos ya casi cerrando prácticamente. Voy a haceros una pregunta aquí, que es: ¿qué sueño
relacionado con el español queréis cumplir? Mm. ¿Qué sueño relacionado con el español, con el mundo hispánico, queréis cumplir? Venga, Amy, sal tú. Okay. Tengo una. Pues, y honestamente es difícil porque es difícil de lograr y es difícil de medir también. Quiero tener mi personalidad auténtica en español. Vale. Ahora tengo un nivel intermedio avanzado, estoy orgullosa de mi progreso, pero al mismo tiempo, por el hecho de que tengo que pensar más, tengo que seleccionar vocabulario que es más cómodo para mí en una conversación, tengo que mantener la fluidez, tengo que mantener estas cosas en una conversación. No puedo hacer bromas como en inglés, no puedo, no sé, dar referencias o, no sé, a veces es como, creo que la versión que tú conoces de mí es una versión que solo existe en español y esto es interesante. Posiblemente hay versiones distintas, pero un elemento de esta versión ahora es una falta de conocimiento, una falta de confort para expresarme con todo lo que quisiera. Entiendo. Will, ¿cuál es tu sueño a cumplir? Ya, obviamente tengo este sueño también. I mean, es una, ¿cómo se dice? Es difícil, es el último, pero para mí tengo, quiero trabajar en España. Con sueldo estadounidense. ¿Mm? Que quieres trabajar en España con sueldo estadounidense. No te con sueldo estadounidense. De hecho, para mí no importa mucho, pero querría tener la experiencia, porque con un sueldo estadounidense creo que tienes que tener una empresa estadounidense o internacional y quiero una experiencia muy real de trabajar por una empresa española en España como Madrid o probablemente Madrid, pero ya. O Barcelona, como he dicho, ¿eh? Vale, ese sería tu sueño. Creo que crecería mi español muchísimo, ¿eh? Sin duda. Ya. Sin duda. Venirte aquí o ir al país donde estás aprendiendo o donde se habla el idioma que aprendes, acelera 5 veces la velocidad, la capacidad y el tiempo de aprendizaje. Vale, pues una pregunta ya más genérica, más estándar para terminar con ella es ¿qué recomendaríais a una persona que quiera aprender español y que tenga miedo, que tenga dudas o cualquier idioma en general? ¿Qué le diríais? ¿Quién empieza? Creo que es como un Nike o tienes que hacerlo, tienes que empezar y especialmente con una persona que puedes tener una conversación, eso es lo que me ha gustado el mejor con trabajando con tú, Fabio, es podemos tener una conversación cada día que podemos y eso ayudará el mejor. Puedes hacer, yo no sé cómo dice, flashcards o lo que sea, en las aplicaciones, pero no va a hacer los caminos en tu cabeza, como me ha dicho, como tú has dicho sobre ser o tener la misma personaje o personalidad en español, tienes que hacerlos cuando estás hablando o con hablar. Claro. Sí, te entiendo. El idioma lo aprendes para comunicarte, por tanto, tienes que comunicarte. Tienes que estudiar poco y es importante, pero creo que lo que es más importante es hablando. Claro. Porque estás haciéndolo. ¿Y tú, Amy, qué consejo darías? Pues para mí, pues mi
consejo principal es mejor empezar ahora en vez de en algunos años. Siempre va a ser un proceso que a veces es difícil y en general es lento. No vas a ver progreso un día al otro. Necesitas tiempo para mejorar, pero es disfrutable. Vale la pena completamente. A veces es frustrante, pero también, no sé, para mí las cosas que me han ayudado mucho son dos. Primero, encontrar un maestro con quien también puedes tener una amistad. Tengo esto con Fabio y estoy muy agradecida de tener esto porque es mucho más agradable, mucho más divertido aprender cuando estás disfrutando el proceso. Y conversar con un amigo es increíble, es algo, Fabio y yo reunimos una vez cada semana en general y es algo que es una hora sagrada en mi horario porque es algo divertido que tengo en el medio de la semana y en una semana difícil es estoy aprendiendo, pero para mí es un premio de sobrevivir una semana difícil. Y creo que esto me ha ayudado mucho con mi aprendizaje, tener una relación cercana que es una amistad, otra amistad en mi vida, pero también tienes que consumir contenido en el idioma y a veces te va a costar, pero Input Comprensible ha sido la herramienta principal de mi aprendizaje. Escucho contenido en español todos los días y esto me ha ayudado muchísimo porque va a frustrarte porque es ahora puedes entender todo, pero es difícil responder, pero al mismo tiempo tienes la mitad del problema resolvido, y paso a paso vas a mejorar y vale la pena completamente. Perfecto. Muchísimas gracias por echarme flores, como decimos en España. Echar flores, que es cuando le dices cosas buenas a alguien. Muchas gracias. Y vamos a terminar aquí porque ya os he engañado 1 hora 40 minutos. Iba a ser 1 hora. Os he engañado. Vale. Bueno, Está no sé cómo será el corte final porque esto lo editaré después para hacerlo más cortito y más asequible, pero os agradezco de todo corazón que me hayáis dado hoy vuestro tiempo, que no se puede pagar de ninguna manera, excepto con mi eterna gratitud y amistad, que la tenéis de sobra, y espero volver a veros. Sé que a Will lo veo pronto, se supone. Amy, tú tienes que venir a España también pronto para vernos otra vez, ¿vale? Y tienes que visitarnos en Estados Unidos. Yeah. Debería. Tengo que hacer la rutita. Ya sí. Hemos visitado España. Ya. Es tu turno, ¿eh? Bueno, pues un besazo a los dos, de verdad, y me despido también, nos despedimos en general de toda esta grabación de los demás. ¿Tenéis algo último que queráis dedicar a los que vean el vídeo o estáis contentos? Bien. ¿Estáis bien? Gracias por la conversación y ha sido un placer conocerte, Will. Conocimos ya. Por fin. Habéis oído hablar el uno del otro años y por fin hacéis. Bueno, pues ya está. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo de Español con Alma. Adiós. Gracias, chao. Adiós.